Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder estar en esta mañana, en este tiempo que Dios nos permite reunirnos, sobre todo para darle la gloria y la honra a Él. Y siempre es un motivo de gozo poder en el Señor estar y deleitarnos en su presencia. Así que le voy a pedir que ahí en su lugar hagamos una pequeña oración para dar inicio con este servicio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor porque eres bueno. Gracias Señor porque en tu mano estamos, Señor. Padre, en esta hora que vamos a celebrar Santa Cena, desde este momento, Padre, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Perdona cada pecado de nuestra mente, de hecho y de dicho, Señor. Perdónanos, Señor, porque aún hasta con los pensamientos a veces pecamos, Señor. Ayúdanos para que todo pensamiento vaya siempre cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. En esta hora te ruego que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que quites todo estorbo, Señor, que quites todo aquello que pueda impedir que hoy podamos recibir de tu palabra, Señor. Sé en cada uno de nosotros, Señor, y que tú nos puedas edificar, Señor, en esta mañana, porque el anhelo de nuestro corazón es cada día crecer en ti, Señor, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Solo le voy a pedir que los anote. Usted tendrá la oportunidad de estudiarlo en casa para que no perdamos de vista lo que vamos a decir. Dice la palabra del Señor: porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta en el día que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Sin duda, amados, estamos viviendo tiempos finales. Y si leemos el contexto de Mateo 24, usted se dará cuenta que los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. Jesús contesta con 4 y empieza a describir que muchos vendrán en su nombre y a muchos se engañarán. Y también habla de que va a haber pestes, enfermedades, terremotos, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Y empieza a vivir una serie de acontecimientos que sin duda han venido pasando en los últimos años. Y el día de ayer comentamos con el grupo de Guerra Espiritual, no olvidemos que el reloj profético de Dios empieza a correr después de que la ONU reconoce a Israel como nación. Estamos hablando que esto ocurrió en el 14 de mayo de 1948. Entonces al día de hoy han pasado 72 años de ese acontecimiento. Entonces desde ahí empieza una serie de acontecimientos y empieza todo esto a ocurrir. Pero yo me quiero enfocar hoy en algo, hermanos. Dios hablaba a mi corazón en estos días y me hacía recordar en qué año estamos. Yo sé que todos estamos bien presente en qué año estamos, el 2020, el año 2020. Pero si pudiéramos sumar 20 y 20 nos da 40. Y cuando vemos esto en la escritura viene aproximadamente más de 360 veces el número 40. Y cuando habla del número 40, está hablando de número de prueba, está hablando también de juicio, está hablando también de preparación, está hablando de bendición, está hablando de muchas cosas. Hoy no me voy a enfocar tanto en el número 40, pero en las próximas prédicas que estaremos hablando voy a empezar a tocar algunos temas más relacionados a esto. Hoy solo quiero enfocarme, dice, será como en los tiempos de Noé. Porque una señal que Jesús le dio a sus discípulos de su segunda, de que Él viniera, aquí hablamos de la parucía. No estamos hablando cuando Él ponga físicamente por segunda vez sus pies en la tierra. No perdamos de vista que son 2 eventos diferentes. Por favor, quiero que quede muy claro esto. Una cosa es la parucía, cuando Jesús viene en las nubes, viene por su iglesia y se la lleva.
Y ahí empieza lo que se conoce el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que dura 7 años. Pasando esos 7 años, justamente esos 7 años, el Señor Jesús desciende nuevamente y pone físicamente los pies en la tierra. Esa es su segunda venida. Pero nosotros ahorita estamos esperando lo que es la parusía, lo que es ese evento glorioso donde el Señor nos tomará en las nubes, y yo le pido a Dios que eso sea una verdad y una realidad para cada uno de nosotros. Yo necesito que usted lo crea, no porque yo lo diga, sino porque la palabra nos lo enseña. Pero Jesús dijo muy claro, será como en los tiempos de Noé. Entonces, para poder saber en la llegada del Señor o su segunda venida, Dios, yo quiero decirle algo, amado, Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus hijos. Y mire, qué interesante, porque cuando Dios ya planeaba un juicio sobre la humanidad por medio del diluvio, Dios fue con Noé y le dijo lo que iba a hacer. Entonces le pidió que preparara un arca, ¿verdad? Le dio de medidas y de qué materiales y le dio todas las instrucciones. Mire, cuando Dios iba a lanzar un juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios se lo comentó a Abraham. Y Abraham empezó a interceder. Entonces, amado, cuando Dios nos empieza a revelar lo que está pasando, mire, yo sé que a muchos de repente como no quieren, como que no les gusta escuchar esto, pero lo que estamos viviendo hoy es un tiempo de juicio de parte de Dios. Porque yo sé que muchos justos hemos estado orando, hemos estado clamando para que esto se detenga, y hemos visto que no ha parado, hermano. Por lo menos aquí en México esto sigue a pique, y la verdad es que se ha mantenido ahí. Entonces lo único que Dios me ponía en mi corazón, que no olvidemos que el número 40 es un número de juicio, de bendición, pero también de preparación, de fortalecimiento en las pruebas. O sea, Dios a través de esto nos está preparando. Él quiere fortalecerte, Él quiere que tú crezcas en tu fe, Él quiere que tú alcances el propósito glorioso que Dios tiene contigo. Pero mire, para mucha gente que se ha rebelado en contra de Dios, esto también se puede traducir en castigo y juicio. Y también en el tiempo de Dios actúa. El 40 también es un símbolo de madurez mental. Y había un filósofo suizo llamado Juan Jacobo Rousseau que dijo que los 40 es la edad más conveniente para reunir todas las cualidades juntas que se deben encontrar en un individuo. Pero bien, hermanos, es bueno que no sepamos con exactitud cuándo el Señor Jesús va a regresar. Y eso el mismo Señor Jesús lo dijo. El día y la hora solo lo sabe mi Padre. Ni siquiera Jesús sabe cuándo va a ocurrir esto. Porque si llegáramos a conocer tú y yo la fecha exacta, nos volveríamos tentados a descuidar la tarea que Cristo nos ha encomendado. Al fin todavía falta tiempo, yo puedo seguir haciendo mis cosas, descuido la obra de Dios, descuido esto, descuido mi relación con Dios, y caeríamos en eso tal vez, ¿verdad? O peor aún, amado, podríamos planear pecar y volvernos a Dios justo al final. Y por supuesto que eso Dios no lo quiere. Él quiere que desde los momentos que usted y yo hemos conocido a un Dios de poder, a un Dios de la gloria, Él quiere que usted y yo permanezcamos fieles a Él en todo momento. Él quiere que usted y yo aprendamos a ser fieles a Él, no por miedo, sino por un temor reverente a Dios, porque lo amamos, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, por lo que Él representa para nosotros, por la salvación que ya nos dio, por el regalo tan precioso de la vida, por el regalo más hermoso que es la salvación. Y tú y yo hemos sido diseñados por Dios con un propósito específico. Entonces, amado, tú y yo tenemos en esta hora que empezar a preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Porque si me has guardado hasta este día, en medio de este caos, en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia, es porque tú tienes un propósito conmigo. Y debemos llevarla a cabo, escuche, hasta la muerte.
o hasta el momento que el Señor Jesús venga por nosotros. Así que la segunda venida de Cristo va a ser repentina y sorpresiva. Y cuando eso ocurra, yo le voy a decir algo. Ya no habrá oportunidad de que alguien reflexione. Entonces yo le invito a que dejemos de ser tibios en el Señor. Porque el Señor prefiere que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. ¿Qué le estoy diciendo? Defínase. Defínase seguir a Jesús. Defínase en amar a Dios. Defínase en entregarle su vida a Dios. Defínase en cuanto Dios nos permita regresar a la iglesia, servirle con pasión, con amor, como si fuera el último día, hermano. Y así yo creo que es como Dios quiere que vivamos, como si cada día fuera el último. Porque si usted me pregunta, ¿y cuándo va a venir el Señor Jesús? Le puedo decir, puede ser hoy mismo. Porque se han venido ya dando muchas señales, hermano. Desde, si usted se pone a revisar la historia del ser humano, por lo menos desde el año de 1948, vea todo lo que ha venido aconteciendo desde entonces. Y usted se dará cuenta que la misma historia nos está diciendo lo que Jesús y el Padre ya nos había dicho aquí en la palabra, que había quedado plasmado aquí. Y esto Jesús lo dijo hace más de 2000 años cuando estaba con sus discípulos, guiándolos, dándoles instrucciones. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos? Entonces tendríamos que regresar un poquito a Génesis, así que acompáñame a Génesis capítulo 6, versículo 2, quiero empezar por ahí. Lo primero que podemos ver ahí, que había yugo desigual. Y cuando hablamos de yugo desigual, usted sabe perfectamente que es algo que Dios lo ha dicho claramente: no te unas a yugo desigual. Y hoy en este tiempo, en la iglesia, se está dando este fenómeno. Y a veces, de repente, jovencitas o jovencitos acercan: oiga, pastor, fíjese que me gustaría. Pareciera como que quisieran que nosotros aprobáramos lo que ellos están haciendo. Pero yo quiero decirle algo hoy. La Biblia es clara, hermano. Y el Señor dice: no te unas a yugo desigual. ¿Acaso podrán caminar dos pensando diferente? No, hermano. Es más, le voy a decir algo tremendo. Aún en la misma iglesia, si hay alguien que le sirva a Dios con todo su corazón y se une con alguien que solo es un simpatizante de Cristo, ya hay yugo desigual, hermano. Perdóneme. O sea, ¿qué le estoy queriendo decir? O sea, jóvenes, por favor, pongan atención en lo que le estoy diciendo. Y el apóstol Pablo también lo decía. Yo les recomiendo que se queden como yo, ¿verdad? Sea Pablo soltero. Pero si no, dejen de quemarse y cásense. Pero mire, antes de que usted elija, usted no elija, deje que Dios le ponga a la persona indicada a usted, para que no cometa este error. Pero hoy más que nunca estamos viendo un yugo desigual dentro de las congregaciones, donde la gente, muchas jóvenes se casan con jóvenes del mundo y viceversa, y al final terminan sacándolos del propósito de Dios. Y podemos ver en Génesis 2:10 dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. O sea, había un yugo desigual. Y aquí muchos de repente pueden decir: es que cuando habla de esos hijos de Dios eran ángeles caídos. No, aquí no habla de eso. No olvidemos que para este tiempo Caín había matado a Abel. Y Caín había sido expulsado. Y Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Pero Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Sem. Y de ahí hay una descendencia tanto de Set, y de los descendientes inicuos de Caín. Entonces esas dos razas se empezaron a unir. Los hijos de los hombres, descendientes de Caín, y los hijos de Set, una generación santa.
empezaron a tener ahí relaciones sexuales, se empezaron a unir, se empezaron a dar, se empieza a dar esa multiplicación. Y obviamente, ¿qué pasa con todo eso? La gente se empieza a olvidar de Dios. Y eso lo vemos en este tiempo, hermanos. ¿Qué pasa cuando hay yugo desigual? Simple y sencillamente los hijos no van a amar a Dios, los hijos no van a seguir a Dios, porque lo hemos visto en la iglesia, hermano. Se lo digo porque yo lo he visto. Hay gente que dice, mire, me tocó ver el caso, no voy a decir nombres para no exhibir a nadie, pero una joven decía, no, es que yo me voy a casar y él se va a venir y él va a estar en la iglesia. ¿Sabe cómo terminó todo? Y era una mujer que le servía a Dios con todo su corazón y que ama a Dios. Terminó saliéndose de la iglesia y actualmente ni siquiera se congrega, ni siquiera le sirve a Dios. Ya ha caído en cosas muy tremendas, hermano. Dios nos advierte, no te unas a yugo desigual. Y es un fenómeno que se dio en los tiempos de Noé. Hoy, y vamos a ver más adelante, cómo hoy el ser humano ha caído en una degradación tremenda. Incluso los animales, la naturaleza. Yo lo he venido diciendo, en este tiempo, el mismo planeta en el que Dios nos puso a habitar está dando gracias de que el ser humano esté guardado. Porque las mismas playas, los mismos mares, los mismos ríos, las mismas ciudades se han dejado de contaminar. Acompáñenme también ahí, por favor, a Génesis 6, versículo 4. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Por lo menos aquí Génesis nos relata por lo menos cuatro tipos o estirpes de seres. Está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los hijos de los hombres, está hablando de estos gigantes que ahorita le voy a enseñar otra versión donde dice que son los Nefilim, y habla de los hombres de renombre, que son los Gigori. Entonces hablamos de por lo menos 4 estirpes que había en el tiempo de Noé. Y entonces empezó a haber una mezcla de todo eso, hermano. Entonces fue algo que le desagradó completamente a Dios. Y mire, en la Torá, quiero leerle la versión de la Torá en este versículo que le acabo de decir. Dice, los Nefilim existían en la tierra porque aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron héroes de la antigüedad, hombres famosos. Ahora, la palabra Nefilim en el hebreo es gigantes. Lo que leímos primero en Génesis 6:4 en la versión de las Américas. Pero aún en la versión de Reina Valera, que seguro usted tiene, es lo mismo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa Nefilim? Viene de la palabra napal. Es un talador, es decir, un matón, un tirano. O sea, un gigante es un tirano, un matón, un talador. Y los Nefilim no es otra cosa más que seres caídos, que caerán y mentirán. Y nos damos cuenta, la misma historia nos enseña, mire, la misma ciencia al día de hoy no se explica cómo se construyeron las pirámides de Egipto, por ejemplo. No se explican cómo es que los aztecas, los mayas, con tanta exactitud construyeron ciertas pirámides, ciertos templos. Obviamente, hermano, ellos recibieron la enseñanza de alguien. Y le puedo decir que no fue de Dios. Porque en todos estos tipos de culturas había un politeísmo. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, Adonai. Amén. Amén. Entonces me llama mucho la atención porque en estos tiempos el mundo está viviendo bajo mucha mentira. Hoy podemos ver
y lo digo abiertamente, muchos medios de comunicación en este país están hablando puras mentiras, sin bases, sin fundamentos. Y nosotros tenemos que irnos siempre a la verdad, porque la verdad nos hará libres, hermanos. Amén. Y si tú y yo somos fieles a Dios, tú te darás cuenta que Dios está en completo desacuerdo en el yugo desigual. Y también otra señal que había en aquel tiempo de Noé es que había mucha maldad. O sea, la maldad se había multiplicado en ese tiempo, porque no olvide que empezaron a haber esas mezclas y empezó, desde Génesis 4, empezó una degradación en el ser humano de una manera tremenda. Génesis capítulo 6, versículo 5, si me acompaña por favor. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer el mal. O sea, la gente estaba buscando solo hacer el mal, porque eso ya lo traían en su pensamiento y en su corazón. Ahora acompáñenme a versículos 11 y 12, por favor. 11 y 12 del mismo libro de Génesis. Y la tierra, dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, vemos maldad, vemos corrupción, y vemos que toda carne, y cuando habla de toda carne, no se está refiriendo solo a los seres humanos, se está hablando a los animales. Y mire, hace algún tiempo, cuando en la iglesia hablamos un poco acerca de la línea del tiempo, yo les pasé por ahí unas imágenes. Imagínense de una foca violando a un pingüino. O sea, toda carne corrompida. Yo le pregunto hoy, hermano, usted voltea donde quiera. Pregunto, ¿no hay maldad? ¿No hay una maldad tremenda en el mundo? ¿No la tierra está corrompida? ¿No hay gobiernos corruptos que solo buscan el egoísmo, solo buscan el poder, solo buscan el prestigio, solo buscan y no le importa pasar por encima de quien sea? Yo le quiero preguntar hoy, ¿esto que estamos viendo está relacionado con lo que estamos viviendo hoy? Sí, hermano. Y el Señor dijo que será como en los tiempos de Noé, la llegada del Hijo del Hombre. Y mire, la palabra maldad o malicia viene de la palabra del hebreo ra, que es mal, malo, maldad, adversidad, aflicción, mal, calamidad, disgusto. Hoy la gente está disgustada por todo. Por todo, hermano. Que si el gobierno hace, que si no hace, que si esto. La gente está a disgusto con todo. Que a veces, perdónenme, a veces quiere la gente escuchar un evangelio donde le diga, vas a ser bendecido, vas a ser próspero. Pero ¿qué tal cuando Dios nos confronta y nos dice, somos corruptos? Hay malicia en nosotros. Hay violencia. Pregúnteme si la violencia no se ha dado en estos tiempos de encierro, dentro de los hogares, donde tal vez los padres violentan a los hijos. Se ha venido dando la violencia en los matrimonios. Y si usted me dice que no, perdóneme, no sea mentiroso. Perdóneme. Porque no estábamos acostumbrados a convivir tantas horas juntos. Y pensando todos diferente, actuando diferente. Nuestros pequeños, que de alguna manera, pobrecitos, porque están acostumbrados a ir a esa escuela, estudiar, jugar en su escuela, y de repente un encierro brutal. Y luego con los papás que parecemos ogros. Entonces, amados, la violencia ha aumentado de una manera tremenda. Solo volteemos un poquito. Ahorita casi todo está enfocado en el coronavirus, pero podemos ver asesinatos, violaciones, trata de blancas, violación de niños,
Usted sabrá de algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de gente multimillonaria, gente dentro de la política, dentro del gobierno, en muchos lugares, gente con mucho poder, que tenían una red de pedofilia. Y es algo tremendo, hermano, y es algo que se está dando. O sea, hay una violencia, hay una corrupción, y toda carne se corrompió. Pero también, amado, viene de una palabra del sustantivo, Ra'á, que es mal, de lo natural y de lo moral. Hoy podemos ver, vuelvo a decirlo, cómo la misma tierra ya estaba gimiendo, hermano, porque ya no aguantaba la corrupción que hay del hombre, trayendo, el ser humano es el peor depredador que hay. El peor depredador, acabando con la naturaleza. ¿Cuántos animalitos se han extinguido ya por culpa del hombre? ¿O cuántos animales están en peligro de extinción por culpa del ser humano? Hermanos, y cuando habla de corrupción o corrompido, es de la palabra del hebreo shakata, es destructor, destruirá para ir a la ruina. No nos damos cuenta que el ser humano viene en picada, está corrompido ya. Todos los sistemas políticos, hoy nos damos cuenta a través de esto, está corrompido ya el sistema, no se puede. Por eso es importante que hoy volvamos nuestro corazón a Dios, porque la venida del Señor Jesús será como en los tiempos de Noé. El peligro, amado, de confiar hoy en hombres de renombre. Mire, hoy hasta dentro de las mismas congregaciones han hecho de ministros de Dios ídolos. Y mucha gente va en busca de las señales. Y perdóneme, tú y yo tenemos que buscar a Dios siempre con todo nuestro corazón. Dice, poner vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy mucha gente va en busca de las señales. Y era una señal también de aquel tiempo. La gente buscaba señales. Tú y yo no podemos ir en busca de las señales, porque tú y yo tenemos que aprender que Dios dice que tú y yo mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que las señales nos tienen que acompañar a nosotros. O sea, tú y yo no tenemos que ir en busca de las señales, ni ir atrás de tal hombre o de tal siervo. No, tú tienes que estar en el lugar donde Dios te quiera sembrar, porque ahí es donde se va a cumplir tu propósito. No importa si la congregación es pequeña, mediana o grande, no importa. Si tú estás en el lugar correcto donde Dios te plantó, quiero decirte que ahí se va a cumplir el propósito. Pero si tú solo estás buscando las señales, buscando a hombres, porque son los que salen en televisión, son los que esto, y tienen una mega iglesia, yo le quiero preguntar, ¿hoy dónde están? Hoy tenemos que entender que estamos viviendo los últimos tiempos, y el Señor fue claro, y será como en los tiempos de Noé. Y terminamos diciendo, quiero regresar un poquito ahí, no lo busque. Mateo 24:39 dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente no entiende, y cuando se dé cuenta, el Señor Jesús vendrá y dice que en un abrir y cerrar de ojos. Así será su venida y el arrebato de la iglesia. O sea, será un evento tremendo y glorioso. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que usted y yo estemos preparados para esto, amados hermanos. El peligro de desear lo que no se debe. Porque esa maldad, esa codicia, esa corrupción, mire, cuánta gente ahorita está deseando cosas y que no le importa pasar por encima de quien sea con tal de obtener el objetivo. Porque los pensamientos del hombre en el corazón es de continuo y solo para hacer el mal. Y hay que saber que el corazón de Dios se duele y vendrá un juicio. Porque yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué muchos siervos tuyos se están partiendo? Perdóname, no lo hago por cuestionarte el por qué lo estás haciendo, sino preguntarte, papá.
Y no olvidemos que el juicio de Dios también viene y empieza primero por su casa. Y yo le explicaba a los hermanos, si usted recuerda las 10 plagas que llegaron a Egipto, las primeras 3 plagas no solo fueron para los egipcios, sino también para el pueblo hebreo. Las primeras 3. El agua convertida en sangre, la de las ranas, y ya hemos predicado de las ranas, y muchos siguen consintiendo a sus ranas, y los piojos. Fueron 3 plagas que llegó a la nación de Israel, a Egipto, pero también le tocó al pueblo de Israel. Ya Dios, después de la 4ª plaga, ya los guardó. Pero mientras, ellos también pasaron un proceso ahí, un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, un tiempo de cosas tremendas, amado. Así que acompáñenme a Santiago 1.15, por favor. Santiago 1.15. Dice: después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Ahora quiero leerle la versión de traducción lenguaje actual, este mismo versículo. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera, escuche, es la muerte eterna. Entonces hoy más que nunca, amado, tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Y aprovechemos que hoy hay Santa Cena y renovemos nuestro pacto con Dios. Y no le voy a pedir que usted le prometa a Dios cosas que usted tal vez no le quiera prometer. Pero yo le pido hoy con todo mi corazón que usted hoy con todo su corazón le entregue toda su vida a Cristo. Porque no olvidemos que el Señor en cualquier momento puede llegar. La tentación, amado, viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Empieza con los malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en acción. Es como una bola de nieve, que podemos ver que empieza una bola pequeña en la punta de un cerro o en la punta de un monte, y conforme va bajando, va creciendo, hasta que llega un desastre total. Yo le digo algo hoy, amado, no espere a que pase algo que usted no pueda controlar. Entréguele hoy su corazón a Dios y lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El ser humano se está precipitando a la degradación, y le decía, si usted lee con cuidado Génesis del 4 hasta el versículo 11, podemos ver una degradación tremendo en el ser humano. Y nos revela en esos capítulos la precipitación de la humanidad hacia esa degradación y la necesidad absoluta de la redención y de la restauración. Y todo el concepto del Espíritu Santo y la restauración está en estos versículos que le quiero leer. Hechos 3.19. 3.19 del 20 al 21. Solo anótelos, por favor, para que usted después los pueda estudiar en casa. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Arrepentíos y convertíos, eso es lo que el Señor quiere. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer la maldad de nuestro corazón y la conducta violenta que hay en el hombre. Segundo, vemos que Dios, le decía a mi esposa, porque tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué antes los hombres vivían tantísimos años, verdad? Vemos que por ahí Noé vivió más de 850 años, por ejemplo, y vemos los grandes hombres, ¿verdad? Pero desde Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dice
que su espíritu ya no iba a contender con el hombre, porque el hombre era carne, y Dios le pone un límite al hombre. Solo vivirás 120 años, máximo. Porque vemos que Dios acorta la vida del hombre intentando poner un límite a dicha maldad. Porque Dios ya se había hartado de tanta maldad. Y quiero decirle que el corazón de Dios le duele ver que la humanidad está tomando el mismo rumbo que en el tiempo de Noé. Porque Dios lamenta profundamente el camino que su creación ha tomado tan lejos de su propósito original. Vuélvete, arrepiéntete, arrepintámonos de todo corazón y busquemos a Dios todavía que es tiempo. Amén. Y yo nunca puse esto. Vemos que Dios expresa claramente que no es pasivo al pecado, hermano. Una vez más demuestra su misericordia y su propósito redentor. Hacerse responsable por la solución del pecado en el hombre, cargándolo en su corazón. Así decide terminar con la corrupción, acabando con la vida de todos los seres vivientes corruptos y perversos en la vida de Noé, el único justo en su generación. Porque miren, mientras Noé, aunque no hay un dato exacto de cuántos años le llevó a Noé construir el arca, pero algunos teólogos han dicho que por ahí pudo haber sido tal vez 80 años construir el arca, tal vez 100 años, tal vez menos. Aquí lo importante es que Noé en todo ese tiempo que él empezó a construir el arca, quiero decirle algo, también predicaba el evangelio, como tal vez muchos de nosotros lo hacemos, y que también a muchos nos dicen, no, es que tú estás loco, tú estás mal, lo que tú dices, tú eres un religioso, eres un fanático. Se burlaban y se burlan de nosotros, así se burlaban de Noé. Imagínense, porque otra de las señales que es con la que sigo, había cambios en el clima, iba a haber cambios en el clima tremendos. Mire, en el tiempo de Noé no llovía como usted y yo conocemos hoy, y ahorita lo vamos a ver. En el tiempo de Noé, desde Génesis 2 nos habla la escritura que subió un vapor de la tierra y regaba todas las plantitas y todo lo que había. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, vemos que Noé en ese tiempo se dedicó a compartir la palabra mientras él construía el arca. O sea, él trabajaba en la obra de Dios y servía, y lo más importante es que lo hacía junto con su familia. Y por eso, si usted se da cuenta, en Hebreos capítulo 11, uno de los hombres, y que Dios lo pone como en el salón de la fama, pues si lo podemos poner así, el salón de la fama de la fe, fue Noé. ¿Por qué? Porque Noé se convirtió toda su familia al Señor y le sirvieron al Señor. Entonces vemos que en el tiempo de Noé había cambios de clima. En aquellos tiempos les decía no llovía como hoy llovía. Mire, acompáñenme a Génesis 2, versículo 5, o si no, solo anótelo y usted búsquelo con más calmita. Dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra. Versículo 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Esa era la forma en la que llovía. Ahora, Génesis capítulo 7, versículo 12. Dice, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y si leemos más adelante, dice que las puertas de los cielos se abrieron y las fuentes del abismo se abrieron. O sea, que de abajo y de arriba, armado, y se inundó. Y sabemos que estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches completitas. Y yo le quiero preguntar, hemos notado hoy en estos tiempos y más en los últimos años cómo ha habido cambios en los climas. De repente en primavera y parece invierno. De repente en invierno hace un calor tremendo
Y en verano hace unos calores en las tardes, noches, y después baja la temperatura. O sea, hermano, hoy parecemos, cuando salimos de casa, parecemos casi cebollitas, ¿verdad? Porque sale con una chamarra, un chaleco, y conforme va pasando el tiempo, se quita una cosa, se quita la otra, y andamos con paraguas todo el tiempo, porque ya en cualquier momento puede llover. Vemos que está algo que se conoce, la temporada de huracanes, de repente ya se junta con el invierno. Y bueno, hermano, y que aunque hay algunos proyectos ahí famosos, ¿verdad?, donde se dice que hay gente que está alterando el clima. Y por ejemplo, y recuerdo que una vez platicando con mi hermano Julio me decía que en Puebla hubo un problema con la Volkswagen, porque alteró de tal manera el clima que alejó nubes para que lloviera. Entonces, en la actualidad yo quiero decirle que hay gobiernos que seguramente están jugando también con los climas, y por eso podemos ver cambios climatológicos tan fuertes. Y eso está pasando hoy, y es otra señal que había en el tiempo de Noé, porque antes no llovía, pero después se abrieron los cielos. Por eso es que a Noé lo tachaban de loco. Imagínense, Noé construyendo un arca, un barco, pues. Y ahorita vamos a ver algunas medidas. Construyéndolo ahí, como de campo y medio de fútbol, de largo, como de un edificio de 4 pies de altura. Imagínense a Noé, la gente viendo construir ese barco a Noé. Le decían: estás loco, si aquí ni llueve, es tierra seca, ¿cómo crees? Pero de repente vino el diluvio y se llevó a todos. El Señor Jesús puede llegar hoy, puede llegar en cualquier momento, porque estamos viviendo estos tiempos. Y vemos que también en Mateo, lo que le decía en Mateo 24:38, decía: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mire, comían y bebían. Yo le quiero preguntar, a ver, sentido común, hermano, solo sentido común. ¿Usted cree que Dios va a condenar al hombre por comer o por beber? Vamos, hermano, si es algo que necesitamos para poder subsistir. Un hombre no puede aguantar 3 días sin beber agua, porque puede empezar a sufrir de insuficiencia renal o de deshidratarse completamente y morir. El alimento tal vez podemos aguantar tal vez hasta un mes, pero obviamente ya con una debilidad tremenda de nuestro cuerpo, con defensas bajas y demás. Yo le pregunto, por sentido común, ¿usted cree que Dios iba a condenar al hombre por comer y beber? No, hermano. ¿A qué se refería Dios aquí cuando estaba diciendo que comían y bebían? Significa, hermano, que la gente de aquel tiempo, no olvidemos que había violencia, estaba corrompida la tierra y toda carne se corrompió. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en ese tiempo la gente practicaba el canibalismo. Y no me diga, pastor, hermano, si en la Biblia enseña que cuando el pueblo de Israel entró en una crisis donde no había comida, no había alimento, el mismo pueblo de Dios practicó el canibalismo, donde había una mujer que decía, ¿verdad? ¿Qué te parece? Hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al tuyo. Donde se comían hasta el estiércol de las palomas, porque no había alimento. Hermano, en este tiempo era tanta la violencia, tanta la maldad, tanta la corrupción, que la gente empezó a practicar el canibalismo. Por eso que el Señor le explica, comían y bebían. Dios no te va a condenar porque si tú te comes un puerquito, hermano, perdóneme. Es que es algo inmundo. Hermano, el Señor Jesús le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Claro, no abuses de esa carne porque sí, es muy tóxica. Pero, perdón, ¿a quién no le gusta un taco de carnitas, mi hermano? O las chuletas que de repente el pastor les preparaba la hawaiana. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero entonces Dios no nos va a condenar por comer eso, sino porque la gente estaba corrompida, la violencia, la maldad, y se estaba comiendo al mismo ser humano. Y solo le voy a dar ahorita unos pequeños datos de países
donde actualmente se practica el canibalismo. Un país llamado Nuku en Jiva. Otro, Polinesia Francesa. Liberia en África. La República Democrática del Congo. Río Ganges en la India. Papúa Nueva Guinea. Indonesia. Sigatoga en Fiji. Camboya en la selva amazónica. Rondania, Brasil. Hermano, hay sectas. Bueno, aquí en México, solo para que le recuerde un poquito, ¿no agarraron al famoso caníbal en Tlatelolco? Que estaban buscando a la novia de este chico hasta que encontraron partes de ella en un refrigerador, porque él se la estaba comiendo. Los monstruos de Catepec, que desaparecían mujeres y se las estaban comiendo. Perdónenme, hermano, eso está pasando en este tiempo. Eso es lo que Dios estaba condenando. Y bebían, dice, comían y bebían. Hoy mucha gente está practicando el vampirismo. Hay muchas sectas satánicas y muchas sectas donde beben la sangre humana y de animales. Incluso hay regiones en este país donde dice, cómete, mira, tómate el vaso de esta sangre de este güey ahorita bien calentita y vas a agarrar una fuerza. No me digas. Es algo que Dios condena tajantemente. Y yo sí le puedo decir algo que Dios prohíbe así tajantemente, es el comer sangre. Así que si usted se comía su moronguita, hermano, eso es pecado delante de Dios. Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 12. Es algo que Dios prohíbe y aborrece tajantemente. Levítico capítulo 10, versículos del 10 al 12. Dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que come sangre y la cortaré de entre el pueblo. Escuchen, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os le he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida que hace expiación. Por tanto dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre nosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre de ningún forastero que reside entre vosotros. Tajante. La sangre humana o animal, amado, es la palabra dam. Y esta importante palabra aparece 360 veces en el Antiguo Testamento. Y comienza en Génesis 4:4, cuando Abel le da de los primogénitos de sus ovejas, le da el sacrificio, ofrece el sacrificio al Señor. Y por eso fue que ese sacrificio fue grato. La ley de Moisés sobre los sacrificios de la sangre aparece en Levítico 60 veces y culmina con el sacrificio del cordero sin mancha delante de Dios. De ahí la enseñanza, hermano, de la expiación por medio de la sangre. Mire, hasta el enemigo sabe esto. Sabe que para obtener poder tiene que sacrificar. Y no voy a meterme en detalles, pero usted sabe de algunas sectas, de algunas malas llamadas religiones que usan y hacen sacrificios de animales. Este texto, amado, enseña el valor de la sangre, porque ella representa la vida tanto de la persona o del animal. O sea, que cuando usted se va a comer un animalito, tiene que estar desangrado completamente, porque si no, usted se estará comiendo la vida de esa persona. Por eso Dios decía, se comían y bebían, porque había una corrupción,
había una violencia. Yo solo le pregunto, hermano, ¿cuántas jovencitas, cuántos niños lamentablemente que han sido extraídos de su seno materno y que han pasado años y no los han encontrado? Ni siquiera rastros de ellos. Tal vez usted recordará, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de conocer a César Neftalí. Lo invito para que lo busque, su testimonio. Este joven estuvo metido en una secta satánica y él narra cómo bebían la sangre y cómo se comían el corazón de los bebés, o cómo sacrificaban a jovencitas y a mujeres. Y dice que lo que sobraba se lo echaban a perros hambrientos, hermano. O sea, una cosa tremenda. Y eso está pasando hoy. Perdónenme. Desde hace muchos años está pasando. Entonces vemos que la sangre derramada es vital para un propósito y es demasiado sagrada para que se le menosprecie, especialmente cuando se bebe. Ahora, casarse, otra señal, casarse y darse el matrimonio. Ya hablamos que se casaban en yugo desigual, ¿verdad? Ya lo explicamos. Y darse el matrimonio no es lo mismo. Hoy día, en la actualidad, muchos países en el mundo están valorando o están autorizando, y lo digo con mucho respeto, los matrimonios igualitarios, los matrimonios homosexuales. Y por ejemplo, aún en medio de esta pandemia, ¿qué creen? En medio de esta pandemia, así como lo estamos viviendo, en Puerto Rico es el primer país latinoamericano que autorizó el matrimonio homosexual en todo el país, en medio de esta pandemia. Y mire, lamentablemente, yo se los digo, yo no critico a nadie, no es mi trabajo juzgar, yo no soy juez de nadie, pero mi trabajo sí es defender lo que el Señor nos enseña en la palabra. Y Dios aborrece el pecado, el que sea, Uno no es menor que el otro, todo al final es pecado, el pecado es muerte y la muerte nos separa de Dios. Es así de simple. Pero hay algo que Dios condena grandemente, y es el homosexualismo. Dios ama a los homosexuales, o sea, Dios ama a los pecadores, no importa el pecado que sea. Dios lo que aborrece es el pecado en sí, no a la persona. Es, por ejemplo, yo daba el ejemplo, Dios desechó a Saúl, pero lo desechó como rey, no como persona. Porque él buscó la ayuda equivocada en los lugares. Cometió muchos errores Saúl, pero están plasmados ahí no para que lo juzguemos, sino para que aprendamos de ellos. Pero hoy muchos países están actualizando esto. Incluso aquí en la Ciudad de México es algo que ya está permitido. Y hoy se levantan muchos grupos y dicen que somos intolerantes y esto, y agreden. Entonces ellos pueden ir por ejemplo, hubo en Jalisco una exposición de hermanos en Cristo, pastores vendiendo Biblias y todo. Entonces ellas podían ir y tomar Biblias, quemarlas. Los homosexuales atacar. Ellos pueden ir por la calle besándose, abrazándose. Y tú haces un comentario y tú eres el intolerante. O sea, ahora resulta. Mire, Levítico capítulo 20, versículo del 13. El 13 y el 15, por favor. Porque cuando hablamos del homosexualismo, hablamos tanto de relaciones de hombres con hombres como mujeres con mujeres. ¿Ok? Dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte.
Si un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, serán condenados a muerte y también deberán matarse al animal. Porque también se practicaba la zoofilia en aquel tiempo como hoy día. Y en muchos pueblos lo siguen practicando. Pero usted puede decir, pastor, eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero te voy a leer el Nuevo también. Romanos capítulo 1, versículo 24, 25, del 24 al 27. Y lo invito para que lo lea completito el capítulo 1 de Romanos. Dice: por eso Dios los dejó hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que los creó y que merecen ser adorado por siempre. Amén. 26. Por esta razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos en tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en la carne el propio castigo que se buscaron. Yo quiero aclarar algo. Dios no castiga. Nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo como sociedad. Nosotros somos responsables de hoy, de todo lo que está pasando. Dice, hay una ley espiritual de Dios que se cumple, hermano. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Qué ha venido sembrando el hombre? Casándose en yugo desigual, corrupción, maldad, violencia. Hemos deteriorado nuestro planeta, por eso vemos el clima alterado. Vemos que la gente comía, bebía, practicaba el canibalismo, el vampirismo, como actualmente hoy. Y hasta llegar a una degradación como seres humanos. Y Pablo con toda claridad describe que hay una inevitable espiral descendiente del pecado. Y quiero decirle, esto va a ir en aumento, porque escrito está. Pero si Dios nos permite estar aquí, es para que usted y yo sigamos intercediendo y luchando por la verdad. Mire, qué absurdo. Hoy los médicos y muchos están luchando para que la gente no muera en esta pandemia. Y oremos por el sector salud, oremos por los científicos, sigamos orando por ellos. Pero qué incoherencia, ¿no? Y por otro lado, aprueban leyes del aborto para matar a un pequeño ser que está en el vientre. Porque desde que está ahí, está comprobado que hay vida. Y la Constitución en este país prohíbe que se le pueda quitar la vida a alguien. Vean esa doble moral que hay en este país y en muchos otros. Primero, las personas rechazan a Dios. Hoy mucha gente está rechazando a Dios, sí, indudablemente. La está rechazando, rechaza a Dios. Después hacen sus ideas de que deben hacerse un Dios. Y cada uno concibe a Dios como quiere, como mejor le conviene. Pero hay un solo Dios vivo y verdadero. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y mire, y luego caen en pecado. Pecados sexuales, de codicia, de odio, envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismes. Eso está pasando hoy. Y que empieza, y esto último, acrecenta el odio hacia Dios. Porque hoy resulta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios? Y yo creo que Dios preguntaría, ¿dónde están esos hombres como José que guardaron su santidad? ¿Dónde están esos hombres que Daniel, que no les importó morir
por dar su vida por mí? ¿Dónde están esas mujeres como Esther que fueron capaces de presentarse delante del rey? Dios pregunta hoy, ¿dónde están esos hombres y mujeres que le temen a Dios? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que le debemos estar clamando a Dios todo el tiempo? Y en cambio culpamos a Dios. Amados, si Dios es bueno, si Dios solo tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros, pero el hombre de continuo está buscando la maldad, está buscando hacer su propia religión, sus propios beneficios. Es tiempo de que volvamos nuestro corazón a Dios, hermanos. Es tiempo de que le clamemos a Dios por misericordia. Es tiempo de que la verdadera iglesia del Señor en este tiempo se levante con poder y con autoridad. Y si Dios ha permitido que tú y yo tengamos vida, es porque Él tiene un plan contigo. Pero ¿qué pasa cuando las personas lo rechazan? ¿Sabe qué hace Dios? Les concede vivir como ellos han querido. Por eso en Génesis dice, ya mi espíritu no contenderá más contra el hombre. Ya. Porque así han querido vivir. Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios quiere que tú lo busques por convicción propia. Por amor. Mire, veamos qué bueno ha sido Dios. Hace 2 semanas tal vez yo sentía morirme. Y hoy Dios me tiene aquí con vida. Amén. Gloria a Dios. Y aunque falta un proceso de recuperación, pero le doy gloria a Dios por eso. Y vemos una vez más a la humanidad atrapada en esa espiral descendente y no pueden librarse. Los pecadores debemos de confiar en Cristo solamente. Él es el único que nos puede ayudar. Cuando Pablo dice que el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de aves, cuadrúpedos, reptiles. Veamos hoy muchas religiones. Por ejemplo, en la India adoran a la rata. Ahí no las matan, ¿eh? Ahí hasta dejen que anden caminando por todos lados. Oh, el que la mate. Sí, imagínense. Pareciera que el propósito define la maldad del hombre en los términos utilizados en Génesis, donde narra la caída de Adán. Cuando adoramos a la criatura en lugar del Creador, perdemos de vista nuestra identidad como seres superiores a los animales, hechos a la imagen de Dios. Ahora entiende por qué no podemos adorar a nadie más. Porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y solamente debemos adorar a nuestro Creador. Híjole, hermano, voy como a la mitad. Pero creo que no hay prisa, ¿verdad? Estas personas decidieron rechazar a Dios y Él se los permitió. Por lo general, Dios no interfiere en tus decisiones. Quiero decirte, Dios no interfiere en tus decisiones. Y más si van en contra de su voluntad, Él no interfiere. ¿Por qué? Porque Él te ha dado un libre albedrío. Él quiere que tú decidas. Él quiere que tú seas una persona sabia, inteligente, madura, para que tú tomes las mejores decisiones. Pero yo te pregunto, yo te digo algo hoy y te aconsejo esto. Antes de tomar una decisión, la que sea, por insignificante que pareciera, no lo hagas si no consultas a Dios. Y si Él no te dice nada, espera a que Él te conteste. Porque también al no contestarte te está diciendo que esperes, que no es el tiempo. Hoy la gente tiende a caer en mentiras que respaldan sus propias creencias egocéntricas. Hoy a ti y a mí nos tachan de religiosos, de fanáticos, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. O sea, ahora resulta que el ir a la iglesia es malo, el orar es malo, el leer la Biblia es malo. Ahora resulta que la iglesia no es esencial en el gobierno, cuando debería de ser. Porque la nación necesita que la iglesia esté orando por la nación, por las autoridades.
pero no lo han entendido. Yo le pido a Dios que les abra el entendimiento a nuestras autoridades para que se den cuenta que la iglesia es esencial en este tiempo. Pero hoy resulta, y a lo malo le llaman bueno, hoy resulta que el vivir, como hablábamos, personas casándose, dándose el matrimonio y adoptando hijos. O sea, hermanos, si en un hogar donde está mamá y papá, a veces hay problemas fuertes de identidad en los hijos. Ahora imagínense, cuando el niño ve a dos mamás, dice, bueno, ¿quién es el papá? O ve a dos varones, ¿quién es la mamá? Imagínense los problemas, pero bueno. Hoy más que nunca debemos tener cuidado con los datos que estamos permitiendo moldear nuestras convicciones. Tengamos cuidado con lo que está permitiendo usted llegar y formar parte de sus opiniones. La Biblia es la única norma de verdad. Evalúe las demás opciones a la luz de sus enseñanzas. Evalúenlo. Pero siempre hay esperanza para los hijos y para la humanidad. Siempre hay esperanza para los hijos de Dios. Génesis 6, 13 y 14. Y voy terminando, hermanos, espero no alargarme mucho, pero para mí es muy importante poder dar esto completo. Génesis 6, 13 y 14 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y en el versículo 14 dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafateareas por dentro y por fuera con brea. Versículo 18: pero estableceré mi pacto contigo. Vamos, levante su mano derecha. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mire, qué hermoso. Aquí Dios ya le decía, Dios ya le había avisado a Noé lo que iba a hacer y que él tenía que hacer un arca, porque él ya había decidido ponerle fin. Por eso es que, vuelvo a decirlo, Dios no va a hacer algo sin antes no revelarle a sus hijos lo que va a hacer, a sus siervos. Y Dios nos está revelando en este tiempo lo que está aconteciendo. Y el arca es un prototipo del evangelio. Porque si usted se da cuenta, dice el arca, no dice la arca, dice el arca. El masculino, el arca, el evangelio. O sea que solo los que entremos en el evangelio seremos salvos. Aquí Dios ya hizo un pacto con Noé. Dice: entrarás tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. O sea que hay una promesa grandiosa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero para eso, amado, debemos aprender a usar las medidas de Dios. Porque Dios le dio a Noé medidas exactas y precisas de cómo tenía que construir el arca. No fue nada más alá y se va, ¿verdad? No, Dios dio instrucciones precisas. Y aquí en las medidas podemos encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la triunidad de Dios que tiene que estar con nosotros. O sea que para construir el arca, para que estemos en el verdadero evangelio de Dios, tiene que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede estar fuera uno. Porque el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Y si no tenemos ni al Padre ni al Hijo, pues no está el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, Génesis 6:15. Dice: y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Subraye eso o anote el versículo para que usted lo vea en casa. El arca que Noé construyó, amado, no era una canoita, no era un barquito ahí chiquitito, La construcción que Noé hizo fue algo tremendo. Imagínense, un campo y medio de fútbol completo. Esto más o menos fueron 13,500 metros de largo. Imagínense las dimensiones. 13,500 metros de largo.
Dice, y de alto como un edificio de 4 pisos, o sea, 2.250 metros aproximadamente. Y de ancho, 1.350 metros. O sea, nada más o menos para que nos demos una idea de las dimensiones del barco que construyó Noé. ¿Verdad? Y este enorme barco fue construido probablemente a varios kilómetros del agua y por solo pocos hombres fieles. O sea, ¿quiénes estaban ahí? Noé y sus 3 hijos. O sea, 4 hombres haciendo esta labor titánica, que tal vez le llevaron unos 80 años la construcción. Pero cuando vemos estas medidas, yo quiero decirle que en estas medidas encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando hablo de esto, dice, perdón, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Perdón, una pequeña falla técnica. Estas medidas, amado, un codo mide 45 centímetros. Un codo mide 45 centímetros, ponga mucha atención. Si hacemos una pequeña multiplicación, dice que primero la hará de 300 codos. Si multiplicamos 45 por 300, nos da 13.500. ¿Ok? Si nosotros medimos 45 centímetros por 50 codos, que representa la altura, nos da 2.250. ¿Ok? Y si medimos 45 codos por 30 de altura, nos da 1.350. Ahora, si nosotros sumamos las primeras medidas que fueron 13.500, si sumamos el 5, el 3 y el 1, nos da 9. Y si sumamos los 2.250, 5, 2 y 2 nos da 9. Y si sumamos el 1, el 3 y el 5, nos da 9. Ahí encontramos 3 veces el número 9. Ahí vemos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tiene que estar en nosotros. El arca, amado, es el prototipo del Evangelio, y solo los que entren en ella serán salvos. Yo le quiero preguntar hoy, ¿cómo estamos construyendo nuestra arca? ¿Estás tomando en cuenta las dimensiones de Dios o estás tomando solo lo que te conviene? Se lo dejo a usted de tarea. Hoy muchos están tomando solo palabras, solo están buscando la bendición de Dios, pero no se han dado cuenta que para que llegue la bendición hay un mandamiento que le antecede. No quieren hacer un verdadero compromiso con Dios, no quieren pagar el precio. Y no debemos olvidar que antes de la bendición hay un mandamiento. Muchos hoy están viviendo un evangelio donde no se está hablando del arrepentimiento, donde solo les hablan de la prosperidad y de pura bendición. Y ya hoy en muchos lugares ya tampoco se está hablando de la segunda venida de Cristo, donde se dice que ya no hay arrebato. Hoy muchos hasta debaten, no, es que el arrebato ya no es. Perdone, yo no voy a debatir, la palabra no es para eso. Entonces, si a usted no le parece eso, pues arranque las hojas de la Biblia donde habla del arrebato y nos quitamos de problemas. Porque incluso yo le puedo hablar del arrebato de la iglesia y el ejemplo tomado en Génesis. Enoc fue arrebatado por el Señor. Él no vio muerte y fue llevado. Y bueno, no voy a profundizar en eso, porque la palabra no es para contender. Hoy muchos dicen, no, es que no hay apóstoles, no hay profetas. Entonces están mutilándole la mano a Dios. Mire, la palabra es clara. Dice que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Vimos que cuando estamos viendo el estudio del tabernáculo, vimos que para entrar al lugar santo había 5 columnas. Esas 5 columnas representan los 5 ministerios. Esas 5 columnas representan la mano de Dios. Esos 5 columnas representan la gracia de Dios. Quiero decirle que en este tiempo hay iglesias, y las pongo entre comillas, dicen ser cristianas de homosexuales. Y donde se ha empezado a hacer hay iglesias donde están mezclando lo santo con lo pagano. Debemos saber también que hay gente muy religiosa que está pidiendo señales. Juzgan, critican, señalan
y todo eso, hermano, lo mismo que el Señor Jesús. Esa gente perversa, gente religiosa, gente farisea, pedía señales. Y dice, no les será dada señal. La señal de Jonás se les será dada. Por tal motivo, hermano, es muy importante que retomemos los principios de la iglesia primitiva, donde todo lo tenían en común. A eso se refiere el profeta Jeremías, cuando preguntar, amados, dígale al que tiene un lado, tenemos que preguntar por las sendas antiguas. Tenemos que preguntar por las sendas antiguas. Es muy importante. Jeremías 6, 16 al 19. Ponga atención, Jeremías 6, 16 al 19. Y le prometo que ya vamos terminando, me falta un poquito más, pero creo que está interesante el tema. Así dice el Señor, dice, escuche, paraos en los caminos. O sea, nos tenemos que parar en los caminos. Y dice, y mirad y preguntar por los senderos antiguos. Escuche, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. ¡Qué tremendo! 17. Y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entiende congregación lo que se hará entre ellos. Oye tierra, he aquí, escuche por favor, ¿por qué estamos viviendo esto? Yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus panes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Dios le está diciendo, hoy nos está hablando, párate, haz un alto, dice, paraos en los caminos, porque hoy hay más de 6.600 religiones en el mundo. Te tienes que parar y mirar. Y dice, y pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él. Jesús es el camino. No es en camino, es el camino. O sea, Jesús no solo es un camino, Jesús es el camino, el único camino que te lleva al Padre. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Pero dice que aquí muchos dijeron, no andaremos en él. Aunque les dijeron, párate, detente un momento, analiza tu caminar, analiza tu vida, detente, pregunta. Volvamos a la iglesia primitiva, a esos principios donde todos los tenían en común, el amor, el darse unos a otros, el apoyarse, el bendecirse, el ser, el poder ver el amor de Dios reflejado en nosotros, no importando la persecución, no importando lo que está. Yo sé que mucha gente, a lo mejor dando este tema, mucha gente me va a criticar, pero ese es asunto de ellos, porque a veces criticamos lo que no conocemos. Un buen camino para vivir es antiguo y Dios ya lo ha señalado, pero el pueblo rehusó tomar el sendero de Dios yendo por su propio camino. Nosotros estamos enfrentando hoy la misma decisión: andar por el camino de Dios antiguo pero verdadero, o seguir un nuevo sendero a nuestra elección. Esa parte ya es tuya. No nos dejemos engañar. La única manera de hallar paz y descanso para vuestra alma es tomar el sendero de Dios. Hoy yo le digo, amado, volvámonos a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hebreos 11:7, y con esto quiero terminar. Hebreos 11:7. Ya inventé un nuevo libro, ¿verdad? Discúlpeme. Hebreos 11:7 dice: Noé confió en Dios, y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, escuche, es lo que tenemos que hacer. Obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen.
También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Tenemos que confiar en Él, obedecerlo en este tiempo. Noé sufrió el rechazo porque era diferente a sus vecinos. No te preocupes si la gente te rechaza porque eres diferente. Dios le encomendó la tarea de construir un barco enorme en medio de un territorio seco. Y aunque el mandato de Dios no parecía tener sentido, solo Noé obedeció. Dios a veces nos va a pedir cosas que pareciera que no hay sentido. Solo tú tienes que obedecer. Punto. Cuando Noé obedeció, se volvió un extraño para sus vecinos. Imagínense Noé construyendo un barcote ahí en su patio. ¿Verdad que es algo? Y tal como las nuevas creencias de los judíos cristianos, indudablemente hicieron que sobresalieran entre los suyos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no se sorprenda si otros lo consideran diferente. Su obediencia hace que la desobediencia de ellos destaque. Recuerde que si Dios le ordena hacer algo, usted obedezca y Él te dará las fuerzas y te pondrá los recursos para que hagas ese trabajo. Amados, hoy hay Santa Cena. Hoy yo le invito para que volvamos nuestro corazón a Dios. Yo le invito para que hoy usted renueve sus votos con el Señor. Para que hoy usted le abra su corazón a Cristo. Y si alguien que me está escuchando no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy solo hagamos una oración de fe. Y si usted quiere renovar sus votos con Cristo, también lo puede hacer. ¿Por qué no levanta su corazón hoy delante de Dios y oramos al Señor? Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, perdónanos porque nuestra carne es corrupta, Señor. Porque nuestra carne se ha corrompido, amado Dios. Padre, perdona los pecados de la humanidad, Señor. Perdona los pecados de nuestros antecesores, amado Dios, que fueron rebeldes y que fueron en contra tuya, Señor. Sé que en medio de esta nación, en medio de esta prueba, tú estás levantando una nueva nación, Señor. Una nueva generación que buscará tu rostro y tu presencia. Padre, hoy te ruego que tú nos limpies con tu sangre preciosa y que hoy que celebraremos Santa Cena, Señor, queremos renovar nuestro pacto contigo, Señor, para que siempre busquemos tu rostro y tu presencia y que así como Noé, que aunque fue un trabajo titánico el que tú le encargaste, él no dudó y en todo momento obedeció, Señor, y junto con sus hijos empezaron la construcción del arca, Señor, que les llevó muchos años, Señor, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero al final fueron recompensados, Señor, porque tú les diste la salvación a Noé y a toda su familia, Señor. Y sé que tú estás levantando una generación justa, Señor, en este tiempo. Que en medio de esta prueba, Señor, tú estás trayendo ciertamente juicio, Padre. Pero también estás preparando a tu iglesia para que estemos listos para ese encuentro glorioso contigo, que será la mayor grande bendición, poder ver tu rostro, Señor. Amado, es un anhelo de nuestro corazón ver tu rostro, encontrarnos contigo cara a cara, Padre. Ese es el anhelo más profundo de mi corazón. Y que toda mi casa sea salva, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Para los que quieran renovar sus votos, solo haga esta pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón te pido que me perdones por todos mis pecados, por toda mi maldad, Señor. Límpiame, Señor. Hoy sé que Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que viniste a dar tu vida por mí hace más de 2000 años y por la humanidad. Sé que me amas con amor eterno y sé que si me has guardado este día es porque tienes planes para mí. Señor Jesús, sé que el Padre te resucitó al tercer día y que hoy estás, reinas y gobiernas a la diestra del Padre. Señor Jesús, en esta hora yo abro la puerta de mi corazón. Te recibo en él como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi corazón, Jesús, y haz de tu casa. Te quiero conocer.
que así sea. Y hoy por fe declaro que mi nombre se haya inscrito en el libro de la vida. Amén. Y que no será borrado. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de vida, Señor. Muchas gracias. Padre, hoy nos disponemos a celebrar Santa Cena, Señor. Y que tú traigas a través de estos elementos fortaleza, sanidad, restauración, paz, amor, Señor. Y que los 9 frutos del Espíritu Santo puedan estar en nuestra vida, Señor. Padre, si puede, ponga los elementos de la Santa Cena ahí, déjeme orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos los elementos de la Santa Cena y que a través de ellos tú hagas lo que ya comentamos, Padre. Que los 9 frutos del Espíritu Santo puedan estar en nuestro hogar y en nuestra familia. Y hoy, como Noé, hemos decidido seguirte, porque sin duda, como en los tiempos de Noé, será tu venida, Señor. Y sabemos que esto está próximo, Padre, y que podamos estar preparados. Hoy queremos renovar nuestros votos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Vaya distribuyendo los elementos de la Santa Cena ahí con su familia. Le voy a dar unos momentitos para que usted los tenga y puedan ustedes, junto con nosotros, en el nombre de Jesús, degustar de la Santa Cena con el santo temor a Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Recibamos y reciba el pan. Coma. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, amado, que a través de este nuevo pacto que tú nos has dejado, a través de tu sacrificio precioso y perfecto en la cruz, yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros somos una iglesia novia, Señor, que está siendo preparada, Padre, que está siendo adornada por tu Santo Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en este tiempo de prueba, en este tiempo de adversidad, en este tiempo de lucha. Padre, que tú traigas sanidad a aquellos hermanos en su corazón, sanidad física para aquellos que necesitemos, Padre. Que tú traigas restauración, Padre, una restauración en cada uno de tus hijos, que puedan renovar sus votos contigo, Señor, que puedan ellos reconciliarse contigo, reconciliarse con sus familias, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y usted aquí tiene mucho para estudiar. Que Dios le bendiga grandemente. Y recuerde que estamos viviendo los últimos tiempos. Y como en los tiempos de Noé, será su llegada. Que Dios le bendiga grandemente. Le amamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.